Bom, buenas tardes. Yo voy a apenas hacer algunas consideraciones sobre este tema, sobre lo cual yo tengo una opinión que supongo no coincida con la mayoría, pero yo claramente no veo como un problema el hecho de que tenemos un gran número de organizaciones. Yo creo que esto resulta de una característica de cómo se hizo la política externa de los países de nuestra región. Y pienso que si América Latina logró conseguir en los últimos 20 años un gran desarrollo del punto de vista de la consolidación de la democracia, del desarrollo de la economía, del crecimiento de las clases medias. En parte esto fue posible por cuenta del incremento de la integración que nuestra región se hizo con una pluralidad de organizaciones. ¿Por qué? Porque así se hizo. La demanda política, los caminos políticos que se encontraron fueron no o de estructurar la integración con bases en una gran organización como se hizo en Europa, por cuenta de especificidades muy claras de Europa. Europa salía del horror de la Segunda Guerra Mundial, había un enemigo común, vamos a decir así, que la Guerra Fría producía, por lo tanto estaban presentes condiciones que no existían en América Latina. Y el camino de América Latina fue, por lo tanto, o de la multiplicación progresiva de organizaciones de integración. Esto generó para nosotros incluso una especie de complejo de inferioridad, ¿no? El concepto de spaghetti bowl nos hacía considerar que nosotros éramos un tipo de fracaso, ¿no? Porque éramos incapaces de construir una estructura más objetiva para la integración. La dispersión y la fragmentación se consideró como un error, cuando en verdad no fue un error o algo que se acertó, fue una decorrencia concreta de cómo se caminó el diálogo. Y el hecho es que con bases en esta estructura fragmentada, plural, reconozco con mucha superposición, con duplicidad, es que se intensificó el diálogo político en nuestra región de una manera que aseguró condiciones muy buenas para nuestra región. El hecho de que América Latina es una región de paz no es una cuestión menor que se debe considerar como un detalle, es una cosa, un hecho fundamental, ¿no? Hace 20 años, mismo en América Latina, la cantidad de problemas, de conflictos entre los países que teníamos era muy grande, ¿no? Conflictos de frontera de Argentina con Chile, ¿no? De Chile con Perú y con Bolivia, de Perú con Ecuador, ¿no? Esto se va manejando. Es admirable, por ejemplo, que Chile, Bolivia y Perú pelean ahora en la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Es un avance tremendo. O sea, se tiene que, no se puede desconectar completamente esta perspectiva de análisis del avance que se tuvo con América Latina en los últimos 20 años con este cuadro de organizaciones. Bueno, si el cuadro de organizaciones, esa estructura es tan deficiente, ¿cómo entonces logramos un grado de integración que hizo avanzar la historia, ¿no? Es claro que yo estoy exagerando un poco porque yo quiero fixar este punto de vista, ¿no? Es la discusión que hago con mi amigo Carlos hace muchos años, ¿no? Cuando él me critica porque yo adopto esta concepción del regionalismo prêt-à-porter, ¿no? A mí me parece ideal que las cancillerías tengan la posibilidad de tener diferentes modelos de tipos de integración, porque esto les da una flexibilidad sin que se tenga que pelear por una organización que sea totalizante. No tenemos condiciones históricas, razones históricas para esto. Supongo que América Latina en este sentido está
muy más identificada con el cuadro contemporáneo de la posmodernidad, que tiene exactamente en la fragmentación un aspecto fundamental. Entonces, no significa que no debamos considerar la necesidad de superar problemas con esta multiplicidad. Mas yo estoy seguro que no es el caso de que tenemos un complejo de inferioridad por cuenta de esto. Esto es producto de nuestra evolución y hubo para cada una de estas organizaciones que se creó razones históricas concretas para que estas organizaciones fueran criadas, ¿no? Y claro que, por lo tanto, lo que yo propongo es que superemos esta discusión, multiplicidad versus unicidad, y vamos a avanzar en la discusión de cómo aprimorar, cómo perfeccionar este cuadro de multiplicidad que es una realidad en nuestra región, ¿no? Y yo pienso que esto se empieza a hacer. Hay claramente un movimiento, yo siento en muchas organizaciones, unas más, otras menos. La viceministra dio varios ejemplos positivos. Por un lado, de reformas internas en las organizaciones. Y nosotros en RIBEI podemos ayudar mucho y colaborar con propuestas concretas que puedan en cada organización considerar la idea de reformas que den una efectividad más grande a estas organizaciones de acuerdo con sus objetivos, ¿no? Entonces la viceministra habló, por ejemplo, de la reforma del mercado centroamericano para la creación del sistema centroamericano. Este es un buen ejemplo. En muchas organizaciones se está avanzando en este sentido, pero se puede avanzar más. Entonces la academia, los think tanks pueden salir de esa discusión, ¿no?, pluralidad versus unicidad, y avanzar con propuestas concretas para el perfeccionamiento de estas organizaciones, ¿no?, con el sentido incluso de evitar superposición, duplicidad, ¿no? Y para cada organización tenemos. Vea que en esta mesa, en media hora se habló de reformas en el sistema centroamericano, reformas en la Secretaría General Iberoamericana. O sea, hay un sentimiento general de que se tiene que superar esto. Una otra necesidad es de una mayor integración entre organizaciones, ¿no? Esto es una otra realidad. Organizaciones pueden se relacionar con organizaciones, ¿no? Se va a avanzar, es un tipo de integración de segundo nivel, ¿no?, entre organizaciones. La discusión que se hace, ¿no? Mañana, por ejemplo, vamos a tener un panel para discutir la relación de Mercosur con la Alianza para el Pacífico. Es un buen ejemplo de que se puede avanzar muchas veces en la relación entre organizaciones. En derecho de tratados, por ejemplo, que es lo que yo trabajo un poco en derecho, se va avanzando en la celebración de tratados entre organizaciones internacionales como algo que se reconoce de plena validad jurídica, ¿no? Es claro que se tiene que considerar esas relaciones de un punto de vista más objetivo, ¿no? En el comienzo de este año, Flax organizó con la cooperación española un seminario en Montevideo para discutir exactamente este tema, ¿no?, de las organizaciones internacionales en el espacio iberoamericano. Me correspondió hablar de la relación del Mercosur con el espacio iberoamericano. Y la única cosa que me ocurrió fue el ataque de Barcelona. No, claro que para nosotros brasileños no es más cómodo hablar de fútbol, ¿no? Pero el ataque de Barcelona, del equipo de fútbol de Barcelona, que es el más efectivo, tiene 3 atacantes, ¿no? El brasileño Neymar, el argentino Messi y el uruguayo Luisito Suárez. Es la troika mercosulina en España o en Cataluña, como quiere. Es una cosa de una efectividad tremenda, ¿no? Pregunté a Adrián por qué que no se publicó el artículo hasta ahora. Yo creo que está en su gaveta. No quieres publicar mi reflexión sobre Mercosur, CEJIBE y el fútbol, ¿no? Podemos publicar. Entonces, Adrián, CEJIBE va a publicar, ya que usted no quiere publicar mi artículo. Entonces, es claro que se tiene que avanzar en esta integración entre organizaciones. Y un aspecto para ir ya
concluyendo, me parece exactamente en esta perspectiva de perfeccionamiento del sistema plural que nosotros tenemos, es de conferir una identidad más precisa a cada organización, ¿no? Y yo pienso que es extraordinario este avance que se dio en la cumbre de jefes de Estado iberoamericana para el perfeccionamiento de la CEGIP. Esta es la evaluación que tenemos en el Centro Iberoamericano de la Universidad de São Paulo, que es la cultura, es el elemento central de identidad en la CEGIP, ¿no? Claro que la CEGIP, la integración iberoamericana, se hizo de los años 90 para acá mucho por cuenta del factor económico. Los capitales españoles y portugueses que fueron a América Latina fueron el combustible de este momento, ¿no? Nosotros en São Paulo tenemos, por ejemplo, la telefonía de Telefónica, el Santander es uno de los bancos más importantes, entonces sabemos de esto. Pero esto no es permanente, esto es circunstancial. Y esta integración no se hace, esta relación económica no se hace en bases de exclusividad. Entonces la identidad iberoamericana no es por esto, ¿no? Y es el elemento de la cultura, del conocimiento, de la cohesión social, que es un hecho muy marcante. Somos ya 900 millones de terráqueos que hablamos español o portugués, ¿no? Eso es un activo, ¿no?, que se puede convertir en un factor importante para creación, por ejemplo, de redes de investigación, de trabajo integrado, de producción de conocimiento, ¿no? Esto se hace. En el Centro Iberoamericano trabajamos con una herramienta de apoyo a investigación, que es la Cátedra José Bonifacio. Los dos últimos catedráticos vieron de la economía política. Fueron el presidente Ricardo Lagos y don Enrique Iglesias. Este año cambiamos y escogemos a una escritora, la brasileña de origen galega, Nélida Piñón, para hablar de literatura. Nosotros queríamos refletir sobre el proceso de integración iberoamericana a partir de los elementos comunes que están presentes en la literatura, en la cultura, en la arte. Y Nélida Piñón se quedó el año todo con nosotros trabajando esta perspectiva de Iberoamérica, ¿no? Y se puede tener, ¿no?, incluso consecuencias prácticas. Esta perspectiva, por ejemplo, de la creación en Iberoamérica de un espacio de movilidad de personas, inicialmente de estudiantes, investigadores, con gran libertad de tránsito, esto es fundamental. Y esto es algo que los jefes de Estado y de gobierno pueden hacer avanzar de una manera más efectiva. El hecho, por ejemplo, yo veo en mi universidad que se amplió los acuerdos de residencia del Mercosur para países como Colombia, aumentó mucho el número de estudiantes de Colombia que están en la Universidad de São Paulo, porque hoy es muy fácil, no hay necesidades de visas de permanencia, se puede vir a Brasil con mucha facilidad. Entonces, de una manera general, a partir de la idea de que la cultura es un activo, es un elemento de identidad, podemos tener medidas concretas de aproximación, de integración. Lo que yo pienso es que tenemos que tener en relación a CEGIP una mirada menos de la economía política y más de la antropología, ¿no? Pienso, Carlos, que el año próximo en Bogotá, por ejemplo, podemos tener paneles que empiecen a discutir un poco esta perspectiva de la integración bajo otros criterios que no sean solamente la integración por vía del comercio. Sin embargo, de que se hay una situación de integración cultural, de aproximación, la integración económica será una decorrencia de esto, como hubo en Europa, como hubo en otros países, ¿no? Por lo tanto, lo que yo pienso es que podemos con tranquilidad, por primero, no tener este complejo de inferioridad, o sea, tener en cuenta que tenemos una experiencia en América Latina que sobre muchos aspectos es exitosa. Si consideramos el proceso en 20, 30 años, es exitosa. A 30 años vivíamos dictaduras, vivíamos una situación de horror, la economía muy subdesarrollada, la población en la miseria, y hoy se puede
tener un nuevo cuadro. Y esta mirada antropológica que yo pienso CERRIBE debe tener, es que va a hacer avanzar la discusión, como usted mencionó, Salvador, de las poblaciones indígenas, los afrodescendientes, el problema de la violencia contra la mujer, que es un problema que se está creciendo mucho en nuestra región y que tiene este fondo cultural de cierta manera muy presente. O sea, la cultura no es solamente un tema, pero es la llave para tratar de otros temas a partir de esta mirada antropológica que yo propongo. Por tanto, pienso que hay tareas concretas para los investigadores de los centros de la RIBEI que sea de una manera más pragmática, avanzar en el aprofundamiento de la investigación sobre cada una de las organizaciones, sobre la cooperación entre las organizaciones para que tengamos un sistema más efectivo, ¿no? Más productivo, sin perder las características que son propias de nuestro desarrollo histórico, político y que es parte de nuestra identidad. Muchas gracias.